soy Mati. Y yo soy Memo. Bienvenidas y bienvenidos a Al 100 con la ciencia, el átomo, el universo y todo lo que hay en medio. Y para entrar en materia, les quiero contar que estaba viendo una noticia que me extrañó un poco. ¿De qué va? Resulta que una computadora en China rompió el récord de velocidad y resolvió un problema 1.000.000.000 de veces más rápido que la computadora más rápida del mundo. ¿1.000.000.000 de veces más rápido? ¿En serio? A ver. ¿Ya viste? Sí, dicen que es una computadora cuántica. ¿Qué será eso? Ya había escuchado eso de la computación cuántica. A ver, vamos a buscar más. Parece que se relaciona con algo de la física cuántica. Supongo que sí, ¿no? Sí. Mira, ya encontré algo. ¿Te lo envío? Va. Por lo que entiendo, hay que marcar la diferencia entre la computación cuántica y la clásica. La computación cuántica es un tipo de paradigma, es decir, una teoría o un conjunto de estas que sirve de base para un modelo de ejecución. ¿Como una forma de hacer las cosas? Exacto. Y por su parte, el paradigma clásico de la computación, o la computación clásica, se ha basado siempre en el sistema binario. ¿Y eso del sistema binario qué es? La computación clásica está basado en un sistema en el que su lenguaje está conformado por unos y ceros, pero en un estado a la vez. Algo así como una corriente eléctrica que pasa cuando hay un 1 y que no pasa cuando hay un 0. Tomemos en cuenta que esto sucede porque es una manera sencilla de llevar el control de los procesos, y por ahora todas las computadoras las utilizan. Ah, ya vamos entendiéndonos. Es decir, que toda la programación está basada en ceros y unos, porque el sistema numérico de las computadoras no tiene la serie de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, sino que solo tienen 0 y 1, ¿cierto? Así es. Y la información digital que necesitan las computadoras para funcionar están conformados por bits. Bit, de hecho, significa binary digit, ¿no? O sea, dígito binario. Exacto. Cada uno contiene un dígito, pero se pueden combinar. Y los bits combinados se convierten en bytes, ¿no? Es correcto. Un byte tiene 8 bits. ¿Y por qué 8? Porque es la cantidad mínima que se requiere para poder codificar un carácter de texto en una computadora. O sea que cada letra utiliza 8 bits. Ok, ya nos vamos entendiendo. Entonces, Mati, ¿qué onda con la computación cuántica? Mira, en la computación cuántica no se utilizan bits, se utilizan qubits. Y la diferencia es que son capaces de tener dos estados al mismo tiempo. Es decir, que si un bit solo puede tener un 1 o un 0, un qubit puede contener ambos. Órale, pero ¿eso qué diferencia hace? Uy, muchísima. Porque en vez de que una computadora clásica pueda hacer una operación a la vez, las computadoras cuánticas podrían hacer varias operaciones al mismo tiempo. Ah, ya, pero ¿es mucha la diferencia entonces? Es monumental. Porque digamos que si utilizamos una computadora de unos 30 qubits, entonces esta computadora sería capaz de realizar, por decir, unas 10 billones de operaciones. Digamos que una computadora clásica podría tardarse años en resolver un problema y una computadora cuántica podría hacerlo en una hora. Órale, ¿y dónde están esas computadoras? ¿Quién las tiene o qué onda? Yo quiero una. De eso vamos a hablar en un ratito. Lo interesante, entre otras cosas, es que estas computadoras pueden trabajar con mayor potencia de cálculo y menos energía. O sea que hace más con menos. Exactamente. Y se usan, por lo menos actualmente, para cálculos en ciencia, investigación en temas de salud o problemas de encriptación. Está súper interesante y por lo que veo también es otra forma de imaginar la computación, porque no utiliza los lenguajes de programación como los que vimos en la temporada pasada en Saberes Digitales, ¿no? Así es, Mimo. Como recordarás, en la temporada pasada, en la materia de Saberes Digitales, un programa se dedicó a los lenguajes de programación. Por ejemplo, algo muy básico sería que A más B más C. En la computación cuántica, la programación sería algo así como... lo cual solamente podría ser interpretado en una computadora cuántica. Si bien han utilizado lenguajes de sistemas binarios, una empresa ya desarrolló un lenguaje propio para una computadora cuántica, llamado Qiskit. Oye, pero es obvio que la computación cuántica tiene muchas ventajas, pero alguna desventaja debe tener, ¿no? Sí, como puedes imaginar, estas computadoras no operan en condiciones normales, digamos. Leí que necesitan una temperatura específica y casi que no se mueva. Yo creo que aquí en México, con tanto temblor,
Está difícil, ¿no? Puede ser. ¿Sabes qué? Se me ocurre, ¿por qué no buscamos a un experto para que nos aclare estas dudas? Va, me late. Mientras lo contactamos, ¿te parece si le damos un poco de contexto a cómo ha ido naciendo y desarrollándose la computación cuántica? ¿Ya encontraste algo interesante? Vamos a ver y te cuento. Oye, Mati, me dejaste intrigado y me puse a leer más sobre la computación cuántica. ¿Y qué encontraste, Memo? Pues de entrada, que el término qubit lo acuñó un personaje llamado Benjamin Schumacher. ¿Schumacher? ¿Como el corredor de la Fórmula 1? Ándale, como él. Y resulta que ya en la década de 1980, Paul Benioff, un físico del Laboratorio Nacional Argonne, hablaba ya del uso de un modelo de mecánica cuántica en las máquinas de Turing, o sea, las computadoras tradicionales de aquel entonces. Y también encontré que en 1985, David Deutsch, un físico de la Universidad de Oxford, desarrolló un algoritmo para que pudiera utilizarse en una computadora cuántica, y así surgió la idea de una computadora que pudiera utilizar varios algoritmos cuánticos. Y estoy viendo que entre 1994 y 1995, Peter Shor, otro físico pero del MIT, realizó un algoritmo que de hecho así se llama, el algoritmo Shor. ¿Y ese qué onda? Este algoritmo permite calcular factores primos de números a una velocidad más alta que la de una computadora clásica o tradicional. Oye, pero a ver, ¿fueron los físicos solamente o por qué se empezó a desarrollar la computación cuántica? Pues fíjate que han sido intereses combinados. ¿Has escuchado de la ley Moore? No. Uno de los fundadores de las empresas más importantes de procesadores, Gordon Moore, sugirió que cada 2 años se duplicara la cantidad de transistores en circuitos integrados y que siguiera esta tendencia por 2 décadas. O sea, tener circuitos más potentes o capaces cada X cantidad de tiempo. Así es, pero hay que considerar que esta ley se originó en los años 60 y todavía no existían los microprocesadores. Hay que aclarar que no es una ley en un sentido científico, sino más bien una predicción que en ocasiones se ha ido cumpliendo. ¿Y cómo podemos notar las diferencias? Un ejemplo muy claro, en 1971 el primer microprocesador contenía 2.300 transistores. Y en el 2011, es decir, 40 años después, un microprocesador podría contener 1.300.000 transistores. Ya sabes, hacer las cosas más eficientes y pequeñas. ¿Te acuerdas de los celulares cuando éramos niños? Claro, tienes razón. ¿Y cómo entró aquí la computación cuántica? Muy sencillo. Hay mayor necesidad de capacidad de los microprocesadores, pero el espacio, digamos, se ha ido haciendo chiquito, hasta que prácticamente es imposible hacerlos más pequeños. Físicamente, quiero decir, a su nivel atómico. Y me imagino que aquí entra la computación cuántica, porque recuerdo que un qubit puede tener 2 estados al mismo tiempo, y por lo tanto es capaz de realizar más operaciones. Tal cual, lo dijiste muy bien. Y estoy viendo que ya en 1988, en la Universidad de Berkeley, en California, nació la primera computadora de 2 qubits. Por lo que estamos viendo, se despegó la investigación y el desarrollo de la computación cuántica durante los años 2000, ¿verdad? Sí, de hecho, ya para el año 2011 se vendió la primera computadora cuántica comercial, que costó ni más ni menos que $10 millones. ¿Qué? Es una locura. ¿Cómo lo escuchas, Mati? Y una empresa anunció que ya había creado un chip estable que permitiría tarde o temprano lograr que la computación cuántica llegue a hogares y a empresas. Así que no dudemos que así como la computación clásica creció exponencialmente, posiblemente la cuántica también lo haga. Oye, pero ¿a poco voy a poder hacer la tarea más rápido con una computadora cuántica? Eso sí que no, porque acuérdate que la computadora que tienes acá adentro es la única que te va a sacar realmente de todos los apuros que se te presenten en la vida, como terminar la tarea. Es cierto. A propósito, ya tengo localizado al experto que nos va a hablar más sobre el tema. ¿Le llamamos? Va. Ya estamos listos para entrevistar a nuestro invitado, Memo. Pero primero cuéntame, ¿quién es él? Él es Mario Alberto Mercado Sánchez. Tiene una licenciatura en Física por la UNAM y una maestría y doctorado en Robótica y Mecatrónica por el Politécnico Nacional. Su formación incluye electrónica e inteligencia artificial. Su tesis de doctorado se realizó sobre modelos de codificación cuántica de imágenes para implementar una red convolucional cuántica para la clasificación de imágenes. Actualmente se encuentra haciendo un postdoctorado en Oxford Immune Algorithmics, en los Emiratos Árabes Unidos. ¿Estás ahí? Hola, Mario. Hola, Mario.
Hola, saludos. Me da mucho gusto estar con ustedes y tratar de platicar aquí unos temas de cómputo y de inteligencia artificial. Saludos. ¿Cómo fue que surgió tu interés por la computación cuántica? Pues fíjense que fue un poco circunstancial porque yo estaba en temas de robótica e inteligencia artificial, pero en el momento que estaba escogiendo un asesor, pues me convenció mi asesor, que es de nacionalidad china, Shi Haidong. Saludos a Shi Haidong. Y él se dedica a información cuántica. Entonces no me quedó más remedio que seguir sus pasos. Entonces fue ahí básicamente que me dediqué al cómputo cuántico, ¿no? ¿Qué aplicaciones tiene la computación cuántica en la actualidad? En la actualidad, hoy, octubre del 2021, es difícil decir que haya una aplicación práctica, ¿no? Sí, claro que se les puede decir algunas aplicaciones prácticas, que son, por ejemplo, el encriptamiento de información, que es básicamente lo que ustedes ya pueden encontrar productos ahí en el internet acerca de cosas cuánticas, pero aún estamos en estos años en la etapa en la que las investigaciones acerca de cómo hacer una computadora cuántica, cómo hacerla tolerante a errores, cómo escoger el medio adecuado para que se exprese los fenómenos cuánticos en un sistema que nosotros podamos recuperar información, es tema abierto de investigación ahorita, ¿no? Pero es un tema que va avanzando bastante rápido, por cierto. ¿Qué condiciones necesita una computadora cuántica para que pueda utilizarse, a diferencia de una computadora clásica? Básicamente el mundo cuántico, o de donde va a estar basada los principios de una computadora cuántica, ocurre donde las cosas son muy, muy, muy pequeñas, pero a nivel de átomos. Entonces, básicamente, significa controlar átomos, y eso significa muchas veces, ya sea que tengas medios de refrigeración muy potentes, pero están surgiendo otras computadoras cuánticas que incluso no necesitan ya todos estos sistemas, primero los sistemas de refrigeración y luego los sistemas que introducen ruido, ¿no? Ya son tolerantes a ruido, ciertas configuraciones de qubits. Entonces, les podría decir que tal vez en 5 años no tengamos tantas restricciones con respecto a cómo podemos hacer una computadora cuántica. ¿Es factible el uso de la computación cuántica en nuestras vidas? Es tan factible como el uso de las computadoras clásicas ahorita, ¿no? Pero la carrera ahorita que se está dando en cuanto a las computadoras cuánticas se está dando a nivel de las potencias mundiales, en el sentido de que recuerden que controlar información es tener poder, ¿no? Y entonces China y Estados Unidos principalmente están en una carrera frenética por tener la primera computadora cuántica. Entonces, después de que las computadoras satisfagan estos deseos de las potencias mundiales, seguramente tendremos computadoras comerciales, tal vez en unos 20 años. No sé, es tan vertiginoso la velocidad a la que se están desarrollando estas tecnologías, pero muy pronto a ustedes les va a tocar, de hecho, dado su edad, pues les va a tocar completamente el mundo cuántico, sin duda, ¿no? ¿Cuáles son los pros y los contras de la computación cuántica? Los pros, básicamente, lo principal es que con las computadoras clásicas ya estábamos llegando a un límite físico en el cual podemos manejar información. Y eso va junto a la primera revolución que están ustedes viviendo, que es la de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya la tienen en todos lados, la tienen en sus teléfonos, la tienen en sus aplicaciones. Esta inteligencia artificial necesita mucho poder de procesamiento, y ese poder de procesamiento se lo va a dar el cómputo cuántico. Los contras del cómputo cuántico es quién va a manejar este poder de procesar información. Entonces, como siempre, los grandes potencias van a ser las primeras que manejen este tipo de tecnologías, lo cual puede dejar en desventaja al resto de países, ¿no? Después de que pase esa crisis informática, pues, y si la tecnología cuántica se pone al acceso de todo el mundo, vamos a tener computadoras que consumen mucho menos energía y procesan mucha más información. ¿Qué son las puertas lógicas y cómo se utiliza este término en la computación cuántica? Cuando una proposición, cuando una cosa que diga, se puede
calificar de verdadera o falsa. Pues para eso son las compuertas lógicas. Eso es en el mundo clásico, en una computadora clásica que maneja código binario 0 y 1, apagado y prendido. Y en el cómputo cuántico lo que se trata de hacer es imitar justamente esta forma en la que actúan las computadoras clásicas, porque lo que necesitamos es procesar información clásica. Queremos saber de todas maneras si nuestras proposiciones son verdaderas y falsas. No importa si usamos una computadora clásica o una computadora cuántica. Entonces tiene que haber un símil de compuerta lógica cuántica en el mundo cuántico y básicamente si estamos hablando que los qubits son átomos, pues las compuertas lógicas son, tal vez puede ser en un modelo de computadora cuántica, pueden ser vibraciones que alteren el estado de esos átomos. Entonces, vibraciones con diferente frecuencia producen diferentes compuertas lógicas y con eso logramos imitar el cómputo clásico. Eso sería una compuerta lógica cuántica. ¿Cuáles son las diferencias en el uso de algoritmos en la computación cuántica y la clásica? En el mundo cuántico todo funciona como si fuera una onda. En el mundo clásico tenemos partículas. De esa manera los algoritmos cuánticos pueden, digamos, que hacer más cosas que los clásicos. ¿Cómo puede beneficiarse la sociedad con la computación cuántica? Básicamente, como ya lo mencioné, es a través de la cantidad de información que vamos a poder procesar, ¿no? Pero obviamente yo creo que socialmente lo más importante que nos puede dar el mundo cuántico y aceptar estos fenómenos tan raros que pasan en el mundo de lo más pequeño, cambiar nuestra mentalidad acerca de cómo vemos el mundo. Tal vez el mundo ya no sea bueno y malo, ya no sea negro y blanco, y requiera que ustedes, jóvenes que se preparan para hacer un mundo mejor, vean las cosas como se ven en el mundo cuántico, como todas las posibilidades que existen entre un sí o un no, posibles justamente, como todo ese mundo de las cosas que pueden ser sin tener que caer en lo binario, en el 0 y el 1, ¿no? Eso es básicamente lo que el mundo cuántico aporta. ¿La computación cuántica es una posibilidad en países de primer mundo solamente? Si es así, ¿por qué? Ciertamente las potencias son las que tienen el dinero, la capacidad tecnológica, los científicos para correr en esta competencia por crear la primera computadora cuántica completamente accesible. Pero el hecho de que se necesite mucho trabajo para lograr esto requiere que estas potencias, y en realidad no son incluso las potencias como países, son las compañías de información las que están apoyando más esta carrera, y como parte de esta carrera pues necesitan mucha gente que colabore. Entonces lo que ellos están haciendo es abrir las computadoras o sus computadoras cuánticas al público, de tal manera que si ustedes se meten al internet, crean una cuenta ya sea en alguna de estas compañías, tienen acceso a programar en una computadora cuántica. Entonces, realmente es muy accesible con tener las ganas de programar y aceptar estas cosas que pasan en el mundo cuántico, podemos empezar a programar las nuevas computadoras cuánticas. Entonces, realmente el conocimiento en esta etapa en la que estamos está abierto a todos. ¿Tu investigación actual cómo se posiciona en el mundo de la computación cuántica? ¿Está siendo parte del desarrollo? Ahorita en donde yo estoy haciendo mi investigación es una empresa de inteligencia artificial que se dedica a temas de salud. Pero en este momento estoy haciendo solo inteligencia artificial. Pero recuerden que inteligencia artificial es una de las aplicaciones o la aplicación más importante que va a tener el cómputo cuántico. ¿Podemos estudiar computación cuántica en México? ¿Se podría desarrollar una computadora cuántica en México? En realidad no es barato ese tema de investigación, y México ahorita requiere otros temas de investigación relacionadas con cosas más sociales y de salud que requiere la inversión que se está haciendo en ciencia. Pero eso no quiere decir que nos quedemos atrasados, porque tenemos la posibilidad de estudiar y de participar de la investigación en el cómputo cuántico
de manera teórica y práctica, como les digo, usando las opciones que nos dejan estas compañías para usar sus computadoras cuánticas. Muchísimas gracias, Mario. Estuvo súper interesante. Bueno, Mario, muchas gracias. Adiós. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y ojalá vean muchos dedicarse por estos rumbos del cómputo cuántico. Memo, siento como si me hubieran abierto un universo frente a mí. Por mil. Estuvo súper interesante lo que nos contó el doctor Mercado. Tienes razón, pero creo que ya tenemos que terminar, ¿no? Hay un atolito de grano que me está esperando en casa. ¿Atole de grano? Es de Michoacán. Lo trajo mi abuela. Estuvo buenísimo. Un día te invito. Va. ¿Y por qué no ahora? Mati, qué interesante ha estado este tema, ¿no te parece? Sí, Memo, un montón. Pero a ver, ¿entendiste la diferencia entre lo binario y lo cuántico? Porque vamos a utilizar una estrategia para aprender a aprender. ¿Cómo ves? A ver cómo está la onda. Necesito que me expliques ahora tú, por ejemplo, la diferencia entre un bit y un qubit. Ah, ok. Un bit utiliza un 0 y un 1 solamente, y un qubit puede tener un 0 y un 1 al mismo tiempo. Muy bien, ¿ves? Con esta estrategia estamos reforzando el conocimiento. Estamos aprendiendo a aprender. Ahora podrías explicárselo a alguien distinto, no sé, a alguien de tu familia, por ejemplo. Eso sí que es un reto, y me quedé pensando. ¿En qué, amigo? Creo que la computación cuántica podrá tener aplicaciones muy importantes, sobre todo en el terreno de la ciencia. Una computadora cuántica puede hacer muchas operaciones al mismo tiempo, superando la posibilidad de una computadora clásica. Y estas operaciones incluyen aspectos como desarrollar nuevos medicamentos o realizar tratamientos de salud a personas específicas basándose en sus genes. Exacto, o como una nueva forma de encriptar datos para aumentar la seguridad de encriptación. Son bien interesantes las aplicaciones que comentamos, Memo, porque como ya vimos, pueden utilizarse en inteligencia artificial, ciberseguridad, modelos financieros, predicción climática, energía solar, entre otros. Por ejemplo, actualmente hay una compañía en Toronto que está utilizándolo en simulaciones moleculares para comportamiento de proteínas. Aunque todavía faltan algunos añitos para que se puedan ver en casas y negocios, ya es una realidad la computación cuántica. Mati, ¿y con este ejercicio de aprender a aprender, crees que lo podamos utilizar con nuestros compañeros en casa? Ah, pero por supuesto. Les sugerimos a los estudiantes que nos miran que revisen nuevamente este video y anoten las palabras claves. Después pueden discutir entre ustedes las palabras y conceptos que hayan o no entendido. Así es, y pueden ayudarse de su profesor para buscar comprender las palabras o conceptos que tal vez quedaron un poquito confusas. O ya sé, también se me ocurre que les expliquen a sus papás y abuelitos qué es la computación cuántica. ¡Ándale! Esa es una gran idea. Y podemos reflexionar, justo como lo hemos hecho y visto en este programa, la forma en que va cambiando nuestras vidas. Por ejemplo, ahí te va. Vamos a pedirles que reflexionen en cómo era la vida antes de que no tuvieran computadoras o celulares, y cómo es ahora, y qué cambios han visto. Me gusta la idea. Incluso podemos pedirles que escriban cómo ha cambiado su vida, una especie de carta al pasado y al presente. Buenísima idea. ¿La aplicamos? Va. Pues Mati, antes de irnos, ¿por qué no nos cuentas alguna buena noticia? Mejor te voy a hacer una sugerencia de lectura. ¿Cómo ves? Va. Mira, Memo, este libro se llama De la máquina de vapor al cero absoluto. Está escrito por Leopoldo García Colín y te platica de forma accesible cómo los conceptos esenciales de la termostática o termodinámica clásica han evolucionado y se han aplicado. Suena interesante. Primero, hace un bosquejo histórico y con ejemplos muy claros te ayuda a entender cómo fue evolucionando esta rama de la física. Muy bien, vamos a checarlo. Capaz de que los compañeros que nos escuchan sale el próximo premio Nobel de Física. Bueno, ya nos vamos, Memo. ¿Dónde nos pueden mandar comentarios? Aquí te pongo la información, Mati. Chequen nuestras redes sociales, dejen comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal y darle like. Cuídense mucho, amigas, amigos. Nos vemos en nuestra siguiente emisión. ¡Hasta pronto!